Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo solamente para este sermón que quiero predicarles. Primera de Reyes 19, versículo 18. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Una vez más: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiero predicar un mensaje el cual he titulado El remanente de Dios. La palabra remanente significa que queda o sobra, parte que queda de algún residuo, de algo que queda o se reserva para algo. Remanente es un residuo, un sobrante. La palabra remanente viene del latín remanens o remanentis, que significa que permanece. Vamos a hablar acerca del remanente de Dios, porque escúcheme bien, Dios tiene un remanente siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siempre tiene un remanente. Cuando hablamos de un remanente estamos hablando, ¿verdad?, de un grupo de gente, ¿verdad?, que persevera, que a pesar de todo se mantiene fiel, se mantiene firme. Amén. Aleluya. Y ese es el remanente, ¿verdad?, que podemos ver en este texto, gloria al Señor. Cuando Elías, ¿verdad?, prácticamente sentía que él estaba solo, que no había nadie más. Pero el Señor le confirma y le dice: Elías, no te preocupes, yo haré que queden en Israel 7,000, aleluya, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Así es que vamos a hablar del remanente de Dios. Quiero hablar en primer lugar el cristianismo puesto a prueba. Escúchame bien, el cristiano es probado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los creyentes somos probados, hermanos. El ministerio del profeta Elías, su ministerio fue probado. Fue probado en esta ocasión, ¿verdad? Dice ahí en 1 Reyes, el mismo capítulo 19, del 1 al 4, dice estas palabras: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Escucha bien, aquí está, amén, una amenaza contra Elías y su ministerio. Una mujer llamada Jezabel, amén, que lo amenaza de muerte. Jezabel, hermanos, es la representación del mal esta noche. Era la esposa del rey Acab y tenía autoridad. Por eso ella lanza esa amenaza contra el profeta Elías, el profeta de Dios. ¿Y qué hace Elías? Elías, hermanos, huye, dice, al desierto. Huye de esa amenaza, tiene miedo, tiene temor, ¿verdad? En esos momentos el ministerio de Elías está siendo probado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está siendo probado, gloria al Señor. Él piensa que ya todo está perdido, huye al desierto a esconderse. Ahora, muchas veces nosotros pensamos así, pensamos que todo está perdido, que ya no hay más. Aleluya. Y allí donde el cristiano es probado, el cristianismo es probado, ¿verdad? Sabemos, vivimos, amén, 2 años muy tremendos a nivel mundial. Fueron 2 años, hermanos, de esta pandemia que todos, amén, concluíamos que el cristianismo fue probado, las iglesias fueron probadas, los cristianos fueron probados durante todo este tiempo. Aleluya. Entonces el cristianismo ha estado siendo probado todo este tiempo. Cada hijo de Dios es probado. Amén, vamos a ser probados. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, escuchemos las palabras del apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está hablando, ¿verdad?, de que la fe es probada. Así como el oro se prueba, así dice, vuestra fe será probada, gloria al Señor. Salmo 11, versículo 5, también dice estas palabras, Salmos 11, 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios dice prueba al justo. Somos probados, iglesia, esta noche. Cristianismo es probado. Zacarías capítulo 13, versículo 9 también dice estas palabras. Zacarías 13, 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios hablando, ¿verdad?, que él mete al fuego, amén, a su pueblo, como es probado el oro, dice, como se funde la plata, y amén, y como se prueba el oro, los probaré, dice el Señor. Porque el cristiano es probado. Dios probó a Gedeón y a sus 32,000 soldados, y en esa prueba o test donde ellos fueron sometidos, prácticamente Dios redujo el número de una manera sorprendente, de 32,000 a 300 solamente. Y fíjense nada más, aleluya, cómo Dios probó a esos hombres de Gedeón cuando iban a enfrentar, ¿verdad?, a los madianitas. Dios los probó, al último quedaron 300 solamente. Y vamos a leer ahí en Jueces capítulo 7, por favor. Jueces 7, versículos del 2 al 7, vamos a leer. ¿Cuánto lo tienen esta noche? Dice así: Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios probó a esos 32,000 hombres de Gedeón, y al final solo 300 pasaron la prueba, porque el cristiano es probado, iglesia. Somos probados. Su cristianismo es puesto a prueba. Su vida cristiana va a ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas veces es Dios metiendo en sus manos. A veces es Dios, pero a veces también es el diablo, ¿verdad? Porque en el caso de Elías era el diablo a través de Jezabel. Amén, atacando el ministerio de Elías, amenazándolo de muerte. Pero muchas veces es Dios metiéndonos en la prueba, probando nuestro cristianismo, nuestra fidelidad en esta noche. Aleluya. Pero de una u otra manera seremos probados. Vamos a ser probados esta noche. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 encontramos estas palabras. Deuteronomio 8 versículos 2 y 3 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te acordarás, dice, todos estos 40 años, aleluya, que Dios, amén, te pasó por momentos difíciles para probar lo que había en tu corazón.
para probarte. Oh, iglesia, nuestro cristianismo probado, la gente que viene a la iglesia, a la gente que empieza a servir a Dios va a ser probada. Van a ser probadas sus convicciones, van a ser probadas su fidelidad, su obediencia a Dios. Y eso es algo tremendo esta noche. Por eso quiero hablar en segundo lugar de un ejemplo, el ejemplo del ministerio de Cristo. Porque cuando estudiamos el ministerio de Cristo, cuando estudiamos cómo Jesús, hermanos, trabajó con la gente, nos damos cuenta de que muchas veces, aleluya, cuando el Señor les hablaba, amén, un poquito fuerte a la gente se iban, lo abandonaban, ¿verdad? Entonces el ministerio de Cristo es un buen ejemplo, porque primeramente Cristo comenzó su ministerio con 12 discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él escogió a 12 hombres, 12 discípulos, 12 hombres, y con esos 12 Él empezó, ¿verdad?, su ministerio. 12 hombres. Pero, amén, después había multitudes que seguían a Jesús. Multitudes le seguían. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otra ocasión alimentó a 4,000, igual, sin contar mujeres y niños. Entonces esto nos habla de mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces, ¿verdad?, la multitud se agolpaba alrededor de Él, porque era mucha gente la que lo seguía. No eran solo los 12 y las mujeres, algunas mujeres, sino eran multitud de personas que seguían a Jesús. Muchas veces, ¿verdad?, la multitud lo oprimía. Entonces había multitudes también. Aleluya, gloria a Dios. Pero escúcheme bien, aquella noche cuando Jesús fue arrestado por los romanos, la Biblia dice que todos huyeron y lo dejaron solo. O sea, ¿dónde estaban esas multitudes? ¿Dónde estaban, verdad, esos 70? Y lo peor, ¿dónde estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles? Porque dice la Biblia que todos lo abandonaron y lo dejaron solo. Vamos a leer ahí en San Marcos, capítulo 14, versículos 50 al 52. Vamos a leer San Marcos 14, 50 al 52. Dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Se da cuenta? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Versículos 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Fíjese hasta dónde llegó este asunto. Había un joven que lo seguía, dice. No se habla quién era. Era un joven que lo seguía. Pero dice que iba envuelto en una sábana y que lo agarraron, lo prendieron. Pero dice que él, dejando la sábana, no le importó huir desnudo. Aleluya. Porque el cristianismo es probado esta noche. Gloria a Dios. Esas multitudes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los 12 discípulos? Lo dejaron solo. Aquella noche, dice, huyeron. El miedo no anda en burro, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Amén. Ahora escúcheme bien. Al final, el día de Pentecostés, solo había 120 cristianos congregados en el aposento alto. Hechos capítulo 1. 120 había solamente. Cuando Jesús, amén, ya resucitó, ascendió a los cielos, de todas esas multitudes, ¿verdad?, al último había 120, una iglesia de 120 personas. Esos fueron los que perseveraron al final. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese era el remanente fiel. Ese es el remanente escogido por Dios. Aleluya. Los que quedaron al último, y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y de ahí ellos salieron a predicar el evangelio por todo el mundo. Pero eran 120, hermanos, 120. Gloria al Señor. Este era el remanente de Dios, era el remanente fiel. Entonces el remanente es lo que queda después de la prueba. Amén. Es en lo que queda. O sea, por decir así, es el sobrante, porque de hecho eso significa la palabra remanente, es lo que sobra. Entonces el remanente es lo que sobra, es lo que queda al final de la prueba, es lo que queda, ¿verdad?, después de un tiempo. Por eso es, hermanos, que, ¿verdad?, vemos gente venir a la iglesia, vemos gente venir
Pero, amén, al paso del tiempo, aleluya, se quedan los que van a ser parte del remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es parte de ese remanente. Eso lo vemos claramente en las iglesias, lo vemos claramente en cada iglesia, en nuestro compañerismo lo vemos. Gloria al Señor, porque la gente que va los domingos a las iglesias, amén, solamente un día a la semana, ya no los vemos en la semana. Solamente el remanente están ahí los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles, los evangelismos, los sábados, el remanente. Gloria a Dios. Qué bueno, las multitudes, está bien. Cristo tenía multitudes, pero al final solo quedaron 120. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, el remanente es ese, aquello que queda después de la prueba. Porque al final de cuentas Cristo probó a sus discípulos, probó a las multitudes, y en el momento de su arresto se quedó solo. Aleluya. Pero qué tremendo que al final había 120. Muchas veces mi esposa y yo nos hemos quedado solos, en muchas ocasiones. Amén, amén, nos hemos quedado solos. Pero qué tremendo cuando ya hay un remanente, ¿verdad? Qué tremendo cuando ya hay un remanente, gloria al Señor. Por eso quiero hablar del remanente de Dios esta noche. En nuestro texto, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, vamos a leer una vez más. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, el Señor le dice a Elías está, hermanos, deshecho, está desanimado, quiere morirse, él desea la muerte, le dice a Dios: Señor, basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios le habla a Elías, Dios lo fortalece ese día, esa tarde o noche en la cueva, ¿verdad? Lo fortalece y le dice lo que tiene que hacer, que su ministerio todavía no termina. Y al final le dice: mira, Elías, aún hay 7,000, hay un remanente de 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay un remanente, aleluya, que no se han arrodillado ante Baal. Aquí estamos nosotros, aleluya. Y siempre uno espera que el cristiano no se arrodille ante Baal, no se postre ante Baal. Porque qué triste, ¿verdad?, que después de un tiempo cristianos terminan arrodillándose ante Baal. Y cuando hablo de Baal, hablo del mundo, ¿verdad? Hablo de las cosas del mundo. Porque hay creyentes, ¿verdad?, que después de un tiempo terminan adorando al mundo, a Baal, arrodillándose ante Baal. Pero Dios tiene un remanente fiel siempre. Gente que ama a Dios, gente que se mantiene fiel a pesar de las circunstancias. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 4 al 6, vea conmigo. Romanos 11 habla acerca de esto, de este texto, del 4 al 6. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El apóstol Pablo dice, está hablando de esos 7,000 en los tiempos de Elías. Pero dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un remanente, hermanos. En cada iglesia hay un remanente. Y debemos de unirnos a ese remanente. Aleluya. Únase usted a ese remanente, gloria al Señor. Aleluya. Porque ese remanente son los que hacen fuerte la iglesia, el reino de Dios, gloria al Señor. Ese remanente, ¿verdad?, son los que van a permanecer firmes y van a hacer fuerza para otros, ¿verdad?, que quizás se han arrodillado ante Baal. Ese remanente son los que van a inspirar a aquellos que quizás, ¿verdad?, han sucumbido ante la adoración del mundo, y van a inspirarlos a no arrodillarse ante Baal, a no postrarse ante el mundo en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Amén. Este remanente de Dios son personas que aman a Dios, leales a Dios, leales a la iglesia.
agradecidos con Dios, fieles, obedientes. Son los que prevalecen al paso del tiempo y no se rinden ante el mundo, ni ante Baal, ni ante el diablo. En esta noche son esos, ¿verdad?, los que hacen la diferencia. En el libro de Daniel capítulo 3 tenemos el ejemplo de 3 jóvenes hebreos que estaban esclavos en Babilonia. Pero ellos, hermanos, no se rindieron ante la idolatría de Babilonia. Daniel capítulo 3, ellos estuvieron dispuestos incluso a morir, porque ellos no doblaron sus rodillas ante la idolatría de Babilonia. Daniel 3, versículos 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Aquí están 3 jóvenes hebreos, hermanos. Es lo que queda de los fieles, ellos y Daniel. Daniel no estaba ahí en ese momento, pero aquí habla de ellos 3. Bueno, ellos 3, hermanos, son los que quedan después de toda esa prueba. Muchos de los judíos estaban adorando, estaban arrodillándose ante esa estatua que había levantado Nabucodonosor. Muchos están ahí. Quizás, ¿verdad?, cuando se llegó el momento donde tenían que postrarse hasta esa estatua, quizás, amén, aquí están estos 3 jóvenes y que está un hermano de ellos ahí: hermano, arrodíllate, te van a matar, te van a lanzar al horno de fuego. ¿No tienes miedo? No. ¿A quién servimos? ¿A qué Dios servimos, pues? ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando?, dijeron ellos. Pero ellos se mantuvieron, hermano, no se arrodillaron. Ellos no se postraron ante esa estatua. Y el rey se enojó. Y el rey le dijo: ¿por qué hacen esto? ¿Qué no saben que puedo echarlos al horno de fuego? El Señor nos va a librar, le dijeron ellos. Dios nos va a librar. Y si no nos libra de todas maneras, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Y al final usted sabe la historia, ¿verdad? Ellos fueron lanzados a ese horno de fuego. Aleluya. Y el milagro sucedió que ellos fueron lanzados. Al tiempecito el rey se asomó y dice que miró a 4 paseándose entre las llamas de fuego, y el cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Era que Jesucristo que estaba con ellos. Era el ángel de Jehová, hermanos, con ellos. Dice que al final los sacaron, ¿verdad?, del horno vivos. Ellos se paseaban entre las llamas. Los sacaron y dice que ni siquiera olor a quemado tenían. Amén. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no vamos a arrodillarnos ante esa estatua, vamos a servir a Dios. Ellos están siendo probados, pero al final el remanente de Dios queda. Al final va a quedar aquellos que son fieles, aquellos que van a ser parte de ese remanente. Así que nosotros tenemos que seguir adelante, iglesia, e inspirar a aquellos que quizás se han doblegado ante las estatuas del mundo, ante el mundo. Tenemos que inspirarlos, seguirlos inspirando, gloria al Señor. Porque lo triste sería, ¿verdad?, que al final todos se vayan y se cierren las iglesias, porque eso es lo más triste que sucede, que iglesias se cierren. Porque al final hasta los pastores salen huyendo. Que Dios nos guarde, gloria al Señor. Porque somos parte de ese remanente fiel, el remanente de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Que Dios nos ayude. El Señor le dijo a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay 7,000, hay un remanente, iglesia. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a ser parte de ese remanente. Den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor.
Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya, gloria. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Todo ojos cerrados y rostro inclinado. En esta noche vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Hoy he hablado acerca del remanente de Dios. Siempre hay un remanente. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando el pastor o un pastor cuenta con un remanente fiel. Porque ese remanente fiel son los que van a estar ahí, están ahí siempre. Llueva o truene, ahí están. Son probados, todos somos probados. Nuestro cristianismo es probado. Nuestra fidelidad, nuestras convicciones son probadas. Pero vale la pena permanecer, hermano, iglesia. Vale la pena permanecer, iglesia, y seguir adelante esta noche. Dios va a guardar al remanente. Dios tiene reservado un remanente. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que ya se terminó todo. Pero no. Dios nos anima. Dios nos anima y viene a nosotros y nos dice: no te preocupes. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo tengo reservados a 7,000. Yo tengo reservado, amén, un compañerismo a nivel nacional. Aleluya. Hay más de 300 iglesias de nuestro compañerismo en México, hermano. Cerca de 300 o más de 300 iglesias. Entonces no somos los únicos. Aleluya. Hay más de 3,000 iglesias alrededor del mundo, en más de 130 países de la tierra. Y aparte, los otros movimientos. ¿Cuántos movimientos cristianos hay en el mundo? Aleluya. Dios nos anima y nos dice: no eres el único. No somos los únicos, iglesia. Al menos somos los únicos que quizás, aleluya, venimos los miércoles y los sábados, los domingos. O no somos los únicos que estamos evangelizando en la calle. Hay más cristianos que lo están haciendo. Pero muchas veces, ¿verdad?, no vemos todo eso. Y esto es para animarles a ustedes, iglesia. Dios nos ha llamado a ser ese remanente fiel. Usted es parte de ese remanente. Así es que este es un mensaje de ánimo, ¿verdad? Y yo le animo con esto, gloria al Señor. Amén, que Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su iglesia. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche, gloria al Señor. Pónganse de pie. Vamos a abrir este altar, hermanos, iglesia. Pase aquí al frente. Venga y busque un lugar aquí en el altar. Vamos a orar. Amén. Vamos a decirle a Dios: Señor, te doy gracias porque tú me has hecho parte de este remanente. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser parte de este remanente, a inspirar a otros que quizás están ya queriéndose arrodillar delante de Baal. Ayúdame a ser esa inspiración, Señor. Ayúdame a ser también esa bendición en la iglesia, a ser, oh Dios, ese equipo, esa bendición, que yo sea una bendición en la iglesia y que siga siendo esa bendición. Vamos a orar, iglesia. Levante su voz en esta noche y vamos a orar juntos con todo el corazón. Pídele a Dios, dígale a Dios, platique con Dios. Padre celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Oh Dios, sabemos que tú has reservado un remanente fiel en este tiempo, Dios, que no se van a doblar ante el mundo, ante la idolatría del mundo, ante el pecado. Señor Dios, ayúdanos a permanecer. Oh, bendice este remanente, Dios, en este lugar, este remanente fiel. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, poderoso Señor, bendito eres. Oh, gracias, Cristo poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermano, Señor, poderoso Dios, afírmalo. Oh Dios, que abrace el discipulado, afírmalo cada día. Afirma, Dios, a mi hermano, fortalécelo, guárdalo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te pido, Señor, por mi hermano en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendícela, afírmala, guárdala, fortalécela, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, fortalece a mi hermana, guárdala, Señor. Bendícela, Dios, en el nombre de Cristo. Oh, gracias, Señor, te alabamos. Bendito eres. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Cristo, gracias. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, Dios. Gracias.
Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ha quedado un remanente, dice en Romanos, escogido por gracia. Es que ha quedado un remanente. Y usted y yo somos parte de ese remanente. Cada iglesia, hermanos, tiene ¿verdad? Siempre un grupo de gente, ¿verdad? Que siempre están ahí. Quisiéramos que todos estuvieran siempre en cada servicio. Todos los pastores deseáramos que, así como hay gente viniendo los domingos, también vinieran los miércoles. Pero casi siempre no sucede así, ¿verdad? Son contadas las iglesias que toda la gente que va el domingo viene el miércoles también. Son poquitas, pero gloria a Dios, aquí estamos. Vamos siendo ese remanente fiel de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, pues es todo lo que yo quería compartirles esta noche. Pueden pasar a su lugar. Vamos a despedirnos en esta noche. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a despedirnos. Gloria a Dios. Okay. Bueno, vamos a despedirnos con una alabanza. Nos vemos aquí el domingo a nuestros servicios, 10:30 de la mañana y 7 de la tarde el domingo. Gloria al Señor. Vale, vamos a cantar esta alabanza para despedirnos. Esta alabanza que se llama ¿cuál será buena? Vamos juntos a gozar. No se acuerda de esa alabanza. Vamos juntos a gozar. Cántele a Dios y aplausos sus manos. Vamos juntos a gozar. Vamos juntos a cantar.